¿Me parecen? No. Ya. Bien, entonces, se tiene presente y previo a dar inicio a la audiencia de juicio oral propiamente tal, vamos a señalar algunas, eh, digamos, vamos a señalar cuáles van a ser la forma en que nos vamos a relacionar en este juicio, las comunicaciones que vamos a tener y vamos a escuchar también a los intervinientes si quieren hacer alguna proposición. Al efecto, en primer lugar, esta jueza va a señalar que el horario de funcionamiento del tribunal va a ser en jornadas de 9 a 13:30 horas, ¿ya? Por lo tanto, para que más o menos calculen la prueba en ese horario con 20 minutos de receso aproximadamente a las 11 de la mañana. ¿Mm? Eh, Vamos a, calculamos, ¿no es cierto?, más o menos entre 11 y 12 jornadas, ¿ya? Eso significa que, de acuerdo, digamos, un promedio de testigos diarios, entre 6 y 7 testigos, se calcula, para los acusadores, más o menos entre 5 y 6 días, para la defensa, entre 4 y 5 días, se estima que es tiempo suficiente como para presentar su prueba, sin perjuicio de las cuestiones que se vayan dando en el desarrollo de la audiencia. Estimamos que para los alegatos iniciales, finales y la declaración del acusado, si es que la va a prestar, no sabemos todavía, se calculan 2 días, 2 días y medio aproximadamente, para que tengan considerados estos tiempos para adecuar la rendición de su prueba. Eh, Desde ya les señalo que los alegatos iniciales se les va a conceder 15 minutos por interviniente y la defensa se les va a conceder 30 minutos, ¿bien? Como máximo o máximos. Se hace presente, ¿no es cierto?, para se deja constancia que el aforo de esta sala es de 16 personas, en estos momentos ya está completo el aforo, por lo tanto no es posible en esta jornada admitir público, como se les había señalado en audiencia de factibilidad de este juicio. No obstante lo cual, si mañana no comparecen todos los intervinientes, va a quedar cupo para poder permitir el ingreso de familiares digamos, por una parte de la víctima, digamos, y por otro lado del acusado si quisiera ingresar algún familiar. Bien, tengo que señalar que como es un juicio de interés, hay prensa habilitada que digamos, por previa coordinación con la periodista de la jurisdicción y con el canal de televisión, ellas están abordando todo lo que es la prensa, ellos han concedido los links a quien corresponde, a quien se ha, digamos, identificado como periodista, por lo tanto, tienen que saber que se les autorizó que pudieran presenciar los alegatos de apertura, los alegatos de clausura, a su vez van a poder escuchar y ver lo que es el veredicto y la sentencia. El resto de las actuaciones procesales no tienen acceso, toda vez que se debe resguardar el principio, ¿no es cierto?, de la no contaminación. Por lo tanto, no tendrán acceso a las otras partes del juicio. Desde ya se señala a la prensa, se les recuerda que no pueden hacer ellos un acercamiento del acusado, solamente planos generales, ¿no es cierto?, sin hacer ¿cómo se llaman?, planos individuales del acusado ni cercanos. Vamos a... lo otro en cuanto al desarrollo de la mecánica para los interrogatorios, contrainterrogatorios, eh, la idea es funcionar de forma eficiente, ¿no es cierto?, y evitar, ¿no es cierto?, las dilaciones innecesarias. Entonces, también por economía procesal y salvaguardar todos los intereses de los intervinientes, esta juez propone y espera que tengan a bien que cuando se realice una objeción solamente se responda, ¿no es cierto?, el incumbente, ¿ya? Entendamos por incumbente aquel testigo que en ese momento está haciendo el interrogatorio en el caso de los acusadores. Sin réplicas y sin dúplicas. ¿Estamos de acuerdo, señores? Sí. Bien. ¿Todos los demás acusadores están de acuerdo? Bien. Sí, Y señoría. ya, consejo defensa. Bien. Un momento, me están...
Bien, me informan aquí que se encuentran en dependencia de este tribunal 9 testigos de la defensa, ¿ya? En realidad, como ustedes han visto el organigrama que tenemos de desarrollo del juicio, no se justifica que estén en este momento en el tribunal, sino que se les sugiere que se les autorice salir del tribunal y regresar el día que más o menos les va a tocar. Estamos hablando, hoy es el día 1, mañana el día 2, o sea, les va a tocar a fines de la otra semana, pero o la subsiguiente, pero usted calcule. ¿Quieren conversar con ellos, liberarlo ustedes mismos o que el funcionario los libere? Lo que creo, señoría, es que se le puede dar los teléfonos de estos abogados con respecto a los testigos de la defensa a fin de que las personas se comuniquen con nosotros y les informamos. Bien, entonces son instrucciones que dejen un teléfono de los testigos para que ustedes se comuniquen con ellos. ¿Qué quieren? Pero solo están los de la defensa, ¿cierto? Los de la defensa. Claro. Sí, sí, sí. No, no, ellos que dejen el teléfono, o usted les va a dar. Ya, pero eso están registrados fuera los teléfonos de ellos. No, la idea que entendí yo es que ellos dejen teléfono. Eso. Ya, por favor. Ya. Gracias. Gracias. Bien. ¿Hay algún otro punto que quieran ustedes hacer? Señoría, una consulta más bien. No lo dejó constancia al momento de exponer las reglas del juego, pero entiendo que así va a ser el funcionamiento de lunes a jueves. De las 2 primeras semanas, de lunes a jueves, sí, porque los viernes nosotros lo dejamos para hacer otros juicios orales. Y la primera semana, y segunda semana y la tercera semana, creo que son Claro. 3 días con posibilidad de un cuarto día. ¿Ya? Eso para tenerlo claro, porque así habíamos organizado nosotros nuestro programa. Además, Sí, sí, hacer sí. presente La que... convocatoria se señala así, sí. Exacto. Que a partir de la cantidad de los testigos que había calculado el tribunal por día, nosotros fuimos menos optimistas. Así que sí. nuestra programación está en 5 testigos diarios, ¿ya? Porque no sabemos cómo va a ser el ritmo de interrogatorio y cómo vamos a ir avanzando. De todas maneras, y para que el tribunal lo tenga presente, nuestros cálculos hacen que nosotros estemos rindiendo nuestra prueba hasta el día martes de la próxima semana. Así que va a ser quizás menos días de prueba. Claro, lo que pasa es que nosotros Sin partimos perjuicio sobre de la lo que base de vaya... todos los ofrecidos, pero usted sabe el despeje por que van a hacer. Por supuesto. Sin perjuicio de que eso puede, obviamente, ser objeto de algún cambio por las contingencias. Y lo último, sucedería una consulta, todo lo que tenga que ver con incidentes respecto de solicitudes de video, eso lo haremos. Ahora vamos a pasar a Perfecto. eso, porque ya tengo hecho una presentación de la defensa que ha solicitado autorización que indica, ¿no es cierto? Usted va a hacer petición. Sí, también voy a hacer petición al respecto, por eso preguntaba. Bien, entonces haga su petición y ahí entramos a resolver las 2 peticiones, ¿ya? Porque ustedes tienen que tener conocimiento porque se les notificó Sí, que efectivamente. la defensa del acusado solicitó la declaración mediante videoconferencia de 6 testigos, ¿ya? Entonces ahora quiero escucharla a ustedes y resolvemos conjuntamente. Perfecto. Eso sería en el mismo sentido que lo que ha planteado la defensa por escrito. De hecho, de esos 6 testigos, 2 son comunes. Así que respecto de esa petición, desde ya la Fiscalía no va a hacer cuestionamiento, no va a hacer oposición, ¿Cuál sería? porque además, insisto, 2 de ellos, el señor Gustavo Castro y el señor Alberto Galleguillos, son testigos también de la Fiscalía, y respecto de ellos, nuestra petición también era precisamente que se pudiera prestar esas declaraciones por medios telemáticos. Sin embargo, hay 2 peticiones especiales. A ver, voy a hacer una petición genérica respecto de declaraciones que de los testigos de la Fiscalía deberían ser por videoconferencia. Gustavo Castro, Alberto Galleguillos, como ya lo mencioné, y además doña Nubia Riquelme. Yo voy a pedir que si tuviera usted la numeración de su ofrecimiento para poder... Nubia Riquelme es la perito. Perito Nubia Riquelme. Yo lo tengo en orden de el día en que... Pero vamos a ir ubicándolo para no... Va a pasar. Pero aquí nos vamos... La perito, entonces usted está viendo por la perito Nubia. Sí. Nubia Riquelme. Ella es de Temuco, Servicio Médico Legal de Temuco. Temuco, ya. En las 7 de nuestra prueba pericial. 7, sí. Y peritos Carlos López, número 2, y Carlos Fernández Chaparro, número 3. Ellos. Entonces, tenemos número 2 y número 3. Y finalmente, doña Marjorie Vallefín, 11.
Ella es perito también. Ah, perito también, 11. Respecto de todos ellos, su señoría, mi petición es que se realice la declaración por videoconferencia a través, más bien en un tribunal oral de Santiago. Menos, y ahí están las peticiones especiales, respecto del señor Gustavo Castro, quien nos ha hecho llegar un correo electrónico directamente a la Fiscalía donde expone su situación personal. Se trata de una persona adulta mayor que además está con una situación especial de su esposa, tiene una enfermedad bastante complicada, es para dejarlo constancia, un cáncer que requiere de mucho cuidado y él está al cuidado de su esposa, tratándose de adultos mayores. Entonces él, y lo dice de manera expresa, que por razones personales solicita que su declaración se pueda concretar dentro de los días que nos plantea, que está considerado, pero que se puede realizar por medio de la plataforma Zoom y con las garantías procesales que obviamente se requieran del caso para no poner en riesgo algún tipo de garantías que pueda reclamar la defensa. Lo hemos hecho en otras ocasiones, ya experiencia tenemos respecto de la pandemia y declaraciones por plataforma Zoom, asegurando que las personas estén en una habitación sola, sin presencia de nadie, que no tenga documentos encima del escritorio, el lugar donde esté, y además la plataforma Zoom garantiza la, la posibilidad de interactuar libremente entre las partes. Así que respecto de él, esa es mi petición. Y la segunda petición, también declaración por plataforma Zoom, y respecto de quien también tenemos experiencia en este mismo sentido, es de doña Nubia Riquelme. Ella me ha pedido de manera explícita que lo transmita al tribunal, también tratándose de una perito que es conocida al tribunal, que ha declarado varias veces en el tribunal, pero ella pide que poder declarar también por plataforma Zoom, pero desde el servicio. Del servicio. Desde el servicio, exactamente. Desde su oficina, donde también hay garantías de que ella pueda prestar esta declaración de manera libre y sin ningún tipo de obstáculo para que las defensas puedan hacer su trabajo. El resto, señoría, todos son de Santiago, así que sería el mismo tribunal para los efectos de los exhortos y los horarios también los podemos hacer presentes en su momento si es que se decreta y se nos permite que estas declaraciones sean por esa vía. Bien. Esas son mis peticiones. Me imagino que representa a todos los abusadores, prácticamente la prueba es la misma, salvo ¿Es la prueba la misma? Sí, señor, para ir corroborando, Consejo Oficial del Estado. Sí, señoría, esta parte adhiere a la petición, está suficientemente justificada y no afecta a las garantías del acusado. Bien, la defensa de la familia. En los mismos términos, su señoría. Términos, la actitud de humano, perfecto. Bien, le doy traslado para que se pronuncie sobre las peticiones que ha hecho la Fiscalía y por otra parte para que me aclare si usted también, si la modalidad de declaración de los testigos, visto que usted ha solicitado, es presentándose al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, no desde su domicilio. Los tribunales, entendemos que los testigos que nosotros indicamos, salvo el primero, tienen su domicilio en Santiago. Sí, no, pero la petición es para que declare por en el videoconferencia tribunal, en el tribunal. correspondiente a sus respectivos domicilios. Esa es la solicitud. Y sobre esa base entendemos, y estábamos analizando y consultando también con nuestros representados respecto a la posibilidad que plantea el Ministerio Público y los demás intervinientes. Y la verdad es que esta defensa no va a hacer oposición a ello. Entendemos que son casos excepcionales, lo de don Gustavo Castro ya los conocíamos, y respecto de los peritos que se indican, no nos parece que se afecten gravemente las garantías de nuestros representados en esos casos. Bien, entonces el tribunal, no habiendo entonces oposición de parte mutuamente, digamos, se va a acceder, ¿no es cierto?, a que primero a ver los peritos que ha solicitado el Ministerio Público y los demás acusadores declaren por plataforma Zoom. En el caso, y se presente entonces al quinto tribunal oral en lo penal de Santiago a prestar su declaración, para lo cual se ordena exhortar. Bien, me refiero a don Carlos López, a don Carlos Fernández, a doña Marjorie Valles. Se me perdió la hoja acá. Vallespín, ya. Ellos entonces deberán presentarse al Tribunal de Justicia de lo Penal de Santiago, quinto tribunal, como he señalado, a prestar su declaración. ¿Qué día lo vamos a dejar? En ese sentido, y don Alberto Galleguillos también en top de Santiago, también habíamos hecho la petición y ese es uno de los testigos comunes con la defensa. Ah, ya, perdón, y ese es testigo, sí, el testigo ya.
Respecto de eso, Galleguillos. entonces, mañana se tomaría o presentarían declaración Gustavo Castro y don Alberto Galleguillos. Ya, entonces, para que se informe en el exhorto que mañana se van a presentar Gustavo Castro y Alberto Galleguillos. Doña Nubia Riquelme, Gustavo Castro en su casa, desde sí, su efectivamente. domicilio. El exhorto sería para el señor Galleguillos. Solamente para Galleguillos, sí. ¿Ya? Respecto de Y- perito Nubia Riquelme, ya declararía el jueves. Sí, el jueves, ya. Entonces, exhortes, bueno, no es necesario exhortar porque lo va a hacer desde el Servicio Médico El Legal. exhorto Ya. sería para Carlos López y Carlos Fernández, que ellos sí declararían el jueves, desde el top, De Santiago. Santiago. Ya. Y para Marjorie Vallefín, el lunes. Bien. Entonces, ¿estamos bien, María? ¿Sí? Ya. Bien. Y en relación a las peticiones de la defensa, también se accede a las mismas y se autoriza entonces que los testigos peritos que ha indicado en su presentación don Luis Guillermo Robinson, don Juan Bautista Díaz Uribe, don Diego Alonso Rojas, doña María Inés Ruiz Mellado, presten declaración ante el quinto Tribunal de Juicio Oral Penal de Santiago, exhórtese al efecto, quienes se deberán presentar. ¿Tiene un estimativo de cuándo se van a presentar ellos? ¿No? Usted dice que termina el martes de la otra semana. En principio. ¿Mm? Es que tiene que darme una fecha, después la cambiamos por último, pero... ¿Mm? En el caso de don Luis Guillermo Robinson hay que hacer presente que él vive en Carahue ¿Ya? y por lo tanto Por lo tanto, no tendría que ser, claro, tendría que ser Hubo garantía, cara. no, en solamente Temuco. tribunales entonces. orales pueden tomar. Top Temuco. Claro. ¿Mm? Ya, bien, entonces está el Tribunal Oral o Penal de Temuco. En cuanto a la fecha, no tenemos una estimación clara porque va a depender mucho de... ¿Pero van a partir por otra prueba o con ellos? No saben todavía. No, lo que podríamos hacer es informarle una vez que lo tengamos con mayor precisión, una planificación respecto de ello, porque son situaciones distintas. Ya, lo que pasa es que los exhortos tienen que ir con una orden determinada Sí, para el fecha, día y lógico. hora, por lo tanto, me parece si dejamos al día, después ustedes avisan y cambiamos el día, mandamos un nuevo exhorto rectificando la fecha. Este es del 22. Nosotros lo informaríamos a la mayor brevedad. Bien. Estamos sí, lo estamos pendientes. Ya, bien, entonces se le combina que dentro de, ojalá 48 horas máximo nos dé la información de para cuándo va a regresar. Así, ¿a qué hora ¿Ahora? aproximado sería el primero? Mañana sería, A última hora, yo creo, porque vienen después de... no sabemos. A ver, no sé cuánto será demorar el primer testigo, que es el... Claro, la PDI de la Brigada de Derechos Humanos. Yo creo que va a ser extensa esa declaración. Ya, ¿Podríamos dejarla a las 11? ya, perfecto, a las 11. ¿será? Después del receso, yo creo. Ya, Buena idea. a las 11. Y Gustavo Castro y Alberto Galleguillo, porque vienen seguidos, uno y después del otro. ¿Pero terminamos a las 13:30 con ellos? Sí, ¿Sí? si alcanzamos. Sí, esas son Los declaraciones dos. más breves. Sí. Bien. Ya. Entonces estaría resuelto y nos faltaría. El día jueves también creo que a las 11, sí. Ya, y doña Nubia. Igual, también. Día lunes. Y quedaría pendiente, ¿no es cierto?, el testigo que va a declarar desde su domicilio. Bueno, cada uno le comunicará, ¿no es Y cierto? nosotros lo informamos a ellos. Nos referimos al señor Galleguillo, en el fondo. No, al revés. Ah. Castro desde su casa, Galleguillo desde el top. Castro desde su casa, ya del top, ya. Ya, bien entonces. ¿Algo más que quede pendiente para iniciar el juicio oral propiamente tal? Por esta fiscalía. Bien, entonces. Se deja constancia, señores, que los jueces nos comunicamos, y vamos deliberando y haciendo, digamos, comunicándonos por WhatsApp. Ya, por lo tanto, estamos atentos a nuestros teléfonos porque estamos, ¿no es cierto?, comunicándonos entre nosotros, ¿ya? Para que tengan presente aquello. Y también vamos a deliberar
siempre que podamos, todo lo que es materia de objeciones, normalmente lo hacemos de esta forma, ¿no es cierto?, por la aplicación WhatsApp, y si es necesario nos retiramos a sala privada para hacer las deliberaciones. Esa es la forma que lo haremos. Bien, vamos a dar a conocer ahora, ¿no es cierto?, vamos a echar entonces a la etapa de juicio oral propiamente tal, y al efecto entonces vamos a dar a conocer la acusación que se encuentra contenida en el auto de apertura proveniente del Juzgado de Garantía de Angol de fecha 24 de enero del año 2020. En esta auto de apertura se contienen los hechos por los cuales viene siendo acusado Marco Aurelio Traore Heisen, ¿ya? Y son los siguientes que voy a dar a conocer una vez que haya dado a conocer los derechos y obligaciones del acusado, ¿ya? Y Marcos le informo que este juicio va a terminar, al término de este juicio se va a determinar su situación procesal, por lo tanto, de su interés estar atento a todo lo que ocurra en el mismo, ¿ya? Como acusado tiene derechos y obligaciones, su obligación principalmente estar atento a todo lo que va a ocurrir en este juicio. Su derecho es, en primer lugar, a guardar silencio, es decir, usted no está obligado a prestar declaración en este juicio, nada va a ocurrir si no presta declaración. También puede decidir con su defensa, ¿no es cierto?, prestar declaración, y en ese caso tiene que saber que va a ser interrogado tanto por todos los acusadores, por su defensa y eventualmente por cualquiera de los jueces si es necesario aclarar sus dichos. También tengo que decirle que si usted presta declaración como medio de defensa, no se le va a tomar juramento, solamente se le va a invitar a que diga la verdad. También tiene derecho al final del juicio a señalar palabras finales, es decir, a ser oído, ¿ya? Si usted nuevamente se refiere a la prueba, puede ser nuevamente interrogado. Tiene derecho también a aclarar su dicho durante la audiencia, si usted ha prestado declaración, y puede solicitar aclarar lo mismo en el transcurso de la audiencia. Tiene derecho a comunicarse libremente con sus abogados defensores sin entorpecer el desarrollo de la audiencia propiamente tal. Es decir, acá en un tono bajo para que usted pueda continuar con la audiencia. Con la pandemia guardemos también las distancias y lo más posible, ¿no es cierto?, por cuidarnos todos nosotros. Pueden comunicarse, si es mucha la necesidad que tiene de hablar algo más largo con sus abogados, pueden solicitar un receso y se les va a conceder para que puedan dialogar, ¿no es cierto? Tenemos una sala que se las podemos facilitar para que así lo hagan. Quiero hacer presente algo que no dije previamente, que aquí cada vez que declara un testigo, un perito, solamente uno de los intervinientes que representa cada parte tiene que hacer el interrogatorio, ¿ya? Es decir, si un testigo lo interroga o el señor Calderara o el fiscal, no sé, Conejo, quien sea, y lo mismo las defensas, o sea, uno solo de los abogados interroga a un testigo, ¿sí? Para que tengan bien claro aquello. Bien, continuando entonces, señalar que también tiene derecho a solicitar hacer abandono de la sala cuando se rinda una prueba, ¿ya? Si el tribunal así lo autoriza, usted va a permanecer en una sala contigua y a su regreso a la misma se le va a informar someramente, en forma resumida, lo que ocurrió en su ausencia. ¿Bien? ¿Le quedan claros sus derechos y obligaciones? Sí, su señoría. Bien. Entonces ahora sí voy a conocer los hechos que contiene esta acusación, que son los siguientes. Haciendo presente que el relato de los hechos es el mismo, presentado por todos los acusadores, ¿ya? Por lo tanto, los voy a leer una sola vez, cambian solamente las calificaciones jurídicas y la apreciación sobre la concurrencia modificatoria de responsabilidad penal. Por lo tanto, en ese entendido voy a leer los hechos de la acusación fiscal, que son uno solo para todos los intervinientes. Bien. Bien, se le atribuyen al acusado los siguientes hechos, dice la acusación. El día 7 de noviembre del año 2002, alrededor de las 17 horas, concurrieron hasta el Fundo Santa Alicia, ubicado en la comuna de Angol, 4 funcionarios de carabineros pertenecientes a la primera comisaría de Angol, bajo el mando del imputado mayor R, en retiro, supongo que significa, Marco Aurelio Traore Heisen, con motivo de una ocupación de la comunidad mapuche Aguas Buenas. Al llegar al lugar, los funcionarios fueron atacados por los comuneros con piedras, momentos en los cuales fueron repelidos con el uso de gases lacrimógenos y balines de goma con el fin de ser dispersados.
Posteriormente, al encontrarse el imputado Marco Aurelio Treuer Heisen en una loma del mismo sector, cambió la munición de su arma de servicio que portaba, escopeta marca Winchester, modelo 1200, calibre 12 milímetros, la cual se encontraba apta para el disparo utilizando munición Western Super X, cual contenía 5 postas de plomo de 8,4 milímetros, aproximadamente cada uno, estando a una distancia aproximada entre 70 o 100 metros de distancia de la víctima, Edmundo Alex Lemun Saavedra, de 17 años de edad. Teniendo la preparación en el uso del arma y conociendo lo letal de esta, dispara en contra del adolescente, impactando una posta en la parte frontal derecha de su cabeza. Producto de la acción deliberada del imputado, la víctima fallece el día 12 de noviembre de 2002, estableciéndose como causa de muerte traumatismo encéfalo-craneano abierto por proyectil de arma de fuego sin salida del mismo. Bien, como ya he dicho y reitero, esa es la acusación presentada por todos los acusadores. Ahora viene, hay diferencia en cuanto a la calificación jurídica de los hechos. En primer lugar, se hace presente que el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado califican los hechos de homicidio simple, que se encuentra previsto y sancionado en el artículo 391, número 2 del Código Penal, y atribuyen participación al acusado en calidad de autor directo, conformidad a los artículos 14 y 15, número 1 del Código Penal, y el hecho señalan que se encuentra en grado de desarrollo consumado. El grado de desarrollo del ilícito de la participación criminal es compartida también por los demás acusadores, todos imputan de la misma forma. En cuanto a modificatorios de responsabilidad penal, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado estiman que solamente concurre una atenuante, y es la del artículo 11, número 6 del Código Penal, es decir, irreprochable conducta anterior, no, estimando que no concurren otras atenuantes ni tampoco le perjudican agravantes. Por todo lo anterior señalado, solicitan el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado para el acusado Marco Aurelio Treuer Heisen la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, más las penas legales accesorias que correspondan, con costas, ¿ya? Por su parte, los acusadores particulares, familia Lemun y Instituto de Derechos Humanos, estiman que los hechos que se han dado a conocer son constitutivos del delito de homicidio calificado, ¿ya? Está previsto y sancionado, dice en el artículo 391, número 1, circunstancia primera del Código Penal, vigente a la fecha de los hechos. Dijimos que se les da la misma participación y se encontraría también en grado de desarrollo. Estiman ellos que concurren, además de la atenuante del artículo 11, número 6 del Código Penal, otras circunstancias modificatorias, que son todas agravantes. En primer lugar, artículo 12, número 6 del Código Penal, esto es abusar el delincuente de la superioridad de su sexo o de sus fuerzas, en términos que el ofendido no pudiera defenderse con probabilidades de repeler la ofensa. También estiman que concurre la del artículo 12, número 8 del Código Penal, esto es prevalecerse del carácter público que tenga el culpable. También dicen que concurre la del número 12 del Código Penal, esto es ejecutarlo en despoblado. Y finalmente dicen que concurre la del 12, número 18 del Código Penal, esto es ejecutar el hecho con ofensa o desprecio del respeto que por la dignidad, autoridad, edad o sexo mereciera el ofendido o en su morada cuando él no haya provocado el suceso. Atendía la calificación jurídica, las agravantes que estiman concurrentes y considerando la legislación vigente en la época de los hechos, que fue modificada posteriormente alrededor del año 2019, piden la pena por homicidio calificado de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, más las penas accesorias legales correspondientes y costas de la causa. Bien, se ha dado a conocer la acusación. Se debe señalar que tanto que los acusadores han ofrecido para rendir en esta audiencia y probar su acusación, prueba tanto testimonial, pericial, documental, como también otros medios de prueba.
La defensa del acusado, para probar su teoría del caso que nos va a exponer en esta jornada, presentó prueba propia, además de compartir algunas de las pruebas de los acusadores. Prueba pericial, testimonial y también documental. Bien, se ha dado a conocer ahora los hechos de la acusación, la solicitud de los intervinientes, la prueba que se pretende rendir en esta audiencia, y entonces procede que escuchemos los alegatos de apertura. ¿Quién va a empezar por el Ministerio Público? ¿Quién va a ser el alegato inicial? Bien, tiene la palabra. 15 minutos que corren desde ya. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, finalmente hoy, después de casi 19 años, 18 años, 10 meses, comienza el juicio por la muerte de Edmundo Alex Lemun Saavedra. Y es curioso porque Alex Lemun solo alcanzó a vivir 17 años. Es decir, su familia ha implorado por ser escuchada, ha exigido justicia mucho más tiempo, o más tiempo, en realidad, del que pudo compartir con su hijo, con su hermano. Durante todo este tiempo de constante, de continua persecución, nunca este proceso ha estado paralizado. Una vez que en la interna, en el ámbito nacional, se agotaron las posibilidades de reclamación ante los tribunales nacionales, la persecución continuó en el sistema interamericano de derechos humanos. Y sabemos, su señoría, que dirigir la persecución penal en contra de una persona suspende entonces el plazo de prescripción. Y en este caso es tan claro que la persecución, la dirección de precisamente de esta acción que busca establecer las responsabilidades, se dirigió en contra del acusado presente hoy en la audiencia, es que en agosto del 2003 él fue sometido a proceso, fue procesado en el sistema correspondiente, el sistema vigente en ese momento, por estimar de que le cabía responsabilidad penal en la muerte de Alex Lemun. Bueno, posteriormente, la Corte Marcial, sin realizar un esfuerzo argumentativo mayor, simplemente revocó ese procesamiento y luego negó posibilidad alguna a las peticiones que se formularon por las víctimas. Pero lo relevante en este punto, su señoría, es que la investigación por la muerte de un joven comunero mapuche a manos de agentes del Estado no puede simplemente desecharse con una resolución que diga vistos se revoca o simplemente no ha lugar. Que eso fue exactamente lo que ocurrió en este proceso. Eso deja en evidencia que no existía una intención seria de investigar, de conocer los hechos, de juzgarlo y establecer esas responsabilidades, sino que se trataba solo de una mera formalidad que estaba destinada al fracaso de antemano. Esa ausencia de motivación, esa incomprensión para cualquier persona, pongámonos en la situación de don Edmundo Lemun y de su esposa, que quieren saber qué pasó con su hijo. Hace casi 19 años están esperando esa respuesta, y lo que recibieron en su oportunidad fue no al lugar. Vistos se revoca. Esto deja de manifiesto entonces de que estamos frente a una denegación de justicia, su señoría. Y en ese sentido es que el paso del tiempo, tiempo que lo devora todo, como se dice en la literatura, hace olvidar a los testigos, ¿no es cierto?, hace desaparecer pruebas, no puede ser invocado en este caso como un medio para asegurar la impunidad. Por eso que la prescripción, ya lo han declarado también los tribunales superiores, la Corte de Temuco, no aplica en la especie, porque ha habido una persecución constante de responsabilidad del imputado. Pero además, en este extenso proceso, recuerdo algunas de las audiencias donde mis distinguidos contradictores solicitaron que el tribunal resolviera conforme a derecho, porque este es un proceso de derecho y no simplemente un lugar para dar cabida a los sentimentalismos, entiendo yo. Bien, nosotros hacemos nuestra esa petición. Creemos que corresponde aplicar el derecho en la especie, porque el derecho es el camino para la justicia, y la justicia se basa precisamente en dar a cada uno lo que corresponde, en explicar cuáles son las razones, cuáles son los fundamentos, cómo es que se produjo la muerte de Alex Lemun y quién es responsable, si es que hay alguno, por ese deceso. Y en este caso creemos que tanto lo que se avanzó
en la fase de Fiscalía Militar, como lo que realizó posteriormente la Fiscalía a contar del 2017, permite, a raíz de las diligencias que realiza la Policía de Investigaciones, obtener medios de convicción que son claros, que son específicos, que demuestran que existe, en este caso de parte del acusado Marcos Troyer, a la sazón mayor de la comisaría de Angol, jefe de la comisaría de Carabineros de Angol, un comportamiento que puede perfectamente encuadrarse dentro de lo que el Código Penal describe como homicidio simple. La Policía de Investigación, a través de la Brigada de Derechos Humanos, realizó una labor de reconstrucción histórica de los sucesos. Pudo establecer el posicionamiento de las personas, quienes se encontraban el día 2 de noviembre del 2002 en el Fundo Santa Alicia, realizando una acción de protesta, una acción de reivindicación, que podrá discutirse su legitimidad o no, pero que no justifica utilizar armamento letal en contra de los que se encontraban en el lugar. Y no tampoco de la forma en que lo realizaron. La prueba que producirá el Ministerio Público demostrará también que esta munición utilizada, las características de la misma, es una munición letal. La trayectoria del proyectil, la distancia a la que se encontraba, las condiciones ambientales, la causa de muerte de Edmundo Alex Lemun, un traumatismo encefalocraneano abierto por proyectil con arma de fuego, además insisto, el tipo de armamento y la decisión, y esto es lo más relevante, su señoría, la decisión del acusado de sustituir armamento no letal por armamento letal para posteriormente, desde una posición favorable, disparar en contra de las personas, mujeres, jóvenes, niños, incluso que se encontraban ese día participando en esta acción. Creemos que con los medios de convicción que la Fiscalía aportará en esta audiencia, lograremos demostrar que el día 2 de noviembre del 2022, la víctima, junto con otras personas, se encontraba en el interior de ese predio, que hasta ese lugar llegó el acusado Marcos Troyer, que efectuó los disparos correspondientes, que la víctima recibió el proyectil en su cabeza, producto del disparo que realizó el acusado, y que luego de realizar este disparo, sin prestar ayuda, sin prestar auxilio, se retiraron del lugar, dieron cuenta de que en realidad los atacados habían sido ellos y que su vida había estado en riesgo y por eso había hecho uso del armamento de fuego. Y a raíz de las lesiones que sufrió Alex Lemun, el día 12 de noviembre finalmente falleció. Esta es una acción voluntaria. Es una acción voluntaria y penada por la ley, la definición más básica de delito que contempla el Código Penal. Pero es una acción dolosa. Es una acción que el imputado realiza conociendo las consecuencias de su acción, aceptando por lo tanto el resultado que se produce. Porque por algo cambió la munición por una munición letal y por algo efectuó el disparo, además de manera antirreglamentaria. Es una acción que no está justificada. Él no sufrió ninguna lesión, no estuvo en riesgo en ningún momento su vida, ni la de sus acompañantes. Hay que hacer presente que la evidencia balística que se recogió inmediatamente después de ocurridos estos hechos, levantada por Carabineros, no encontró ninguna evidencia de uso de armas de fuego en contra de los funcionarios de Carabineros. Todo lo contrario, toda la evidencia que se levantó de ese lugar corresponde a armamento utilizado por Carabineros en contra de los manifestantes. Y es en consecuencia, además, como último requisito, una acción que se puede reprochar al imputado, es culpable también de esta realización, puesto que comprendía perfectamente la naturaleza del injusto, sabía exactamente qué es lo que estaba realizando y no se encontraba amparado por ninguna causal de exclusión de la culpa o de justificación de la misma. En consecuencia, su señoría, cuando el Estado se reserva para sí el monopolio de la fuerza, ello implica necesariamente que el uso de esta fuerza tiene que ser legítimo. Y en este caso, un funcionario de Carabineros, y no cualquiera, un oficial de Carabineros, formado, debidamente capacitado, el jefe de la comisaría de Angol, tenía que utilizar ese armamento
de forma legítima, no de manera abusiva, no de manera irracional como lo realizó, no disparando en contra de las personas, no terminando con la vida entonces de un manifestante. Al iniciar la audiencia, antes de iniciar la audiencia, conversé con el padre de Alex Lemun y me mencionó un detalle. Quiero que esto sea lo último que se hable de mi hijo. El Ministerio Público espera también que sea el capítulo final de un largo proceso que ha luchado contra el tiempo, que se ha sobrepuesto a las dificultades y en un procedimiento que garantiza los derechos de todos los intervinientes, con los medios de prueba que se aportarán, se arriba a la convicción de que el sustento fáctico de la acusación del Ministerio Público es lo que realmente ocurrió el día 2 de noviembre y sobre la base de eso se dicte la sentencia condenatoria correspondiente. Gracias. Bien, tiene presente. Se le da la palabra a don Miguel para que exponga, ¿no es cierto?, su alegato de apertura. Tiene 15 minutos. El Ministerio Público se adaptó Gracias. perfectamente bien al tiempo, incluso menos, por lo tanto se le pide que haga el esfuerzo también. Lo escuchamos. Desde luego, señora, muchas gracias. Señorías, miembros del tribunal, más allá del tiempo que haya transcurrido desde los hechos, lo que van a tener ocasión de conocer a partir de hoy es un caso de homicidio que debe ser castigado. ¿Y de qué tratan, su señoría, los hechos que convocan esta audiencia de juicio oral? Ya se ha dado a conocer en la víspera de esta audiencia. Estos hechos dicen relación con que en horas de la tarde de ese día del 7 de noviembre del año 2002, el acusado aquí presente, don Marco Troyer, que a la sazón era funcionario activo de Carabineros de Chile, obrando con dolo directo y excediendo abiertamente las normas que regulaban en ese momento el uso de la fuerza, de que en su calidad de tal era depositario monopólico, mató con un disparo efectuado con su arma de servicio, una escopeta marca Winchester 1200, al adolescente Alex Lemun Saavedra, en el interior del fondo Santa Alicia, en la comuna de Angol. Sostenemos que en el transcurso de esta audiencia estos hechos resultarán acreditados más allá de toda duda razonable, así como también resultará probado que el acusado estaba al mando del grupo de funcionarios policiales que concurrió hasta el lugar ya señalado para atender una denuncia por la toma de un predio por parte de una comunidad mapuche, y que en el contexto de ese procedimiento el acusado cambió la munición de su arma de servicio de balines de goma por munición de plomo, sin que de parte del occiso el señor Alex Lemun haya precedido agresión ilegítima, actual o inminente de ninguna especie, ni utilizando medios proporcionados al utilizado por el señor Troyer. En esa circunstancia, el acusado le disparó a una distancia corta, 70, 100 metros, no más allá, impactándolo en la sección frontal derecha de la cabeza de la víctima. Esta acción le causó directa e inmediatamente al joven Lemun Saavedra un traumatismo encéfalo-craneano abierto sin salida de proyectil, falleciendo la víctima días después en el hospital de Temuco, a pesar de los esfuerzos médicos por salvarle la vida. Este es el hecho esencial que vuestras señorías deberán conocer y juzgar. El uso de un arma de fuego apta para el disparo por un agente del Estado formado para ese fin, y que, conociendo la actitud mortal de su acción, la ejecuta desobedeciendo normas expresas impartidas por la autoridad competente para el uso de esas armas y que estaban vigentes a la época de los hechos y que eran plenamente conocidas por el acusado. El animus necandi, vale decir, el dolo directo de matar con que obró el acusado, va a resultar también acreditado por la prueba testimonial, pericial, documental y evidencias materiales que darán cuenta de las circunstancias del disparo, su trayectoria, distancia y el daño ocasionado al cuerpo de la víctima, que en definitiva le ocasionaron su muerte. Pensamos también, y estamos convencidos de eso, que van a resultar también descartadas en base al mismo material probatorio
posibles alegaciones de defensa fundadas en alguna eventual justificación del actuar del acusado. Desde luego, la legítima defensa no va a poder ser acreditada, pues la evidencia reunida durante la investigación descartan que de parte de la víctima haya precedido una agresión ilegítima, actual o inminente, como ya he señalado. Quedará también desestimada una defensa basada en que el actuar del acusado lo fue en el cumplimiento de un deber, desde que la muerte del joven Alex Lemun fue causada por un disparo hecho por el acusado fuera de los casos reglamentados por la autoridad, excediendo con ello las normas sobre progresión y proporcionalidad en el uso de los elementos en que se basa la fuerza en la actuación de los agentes del Estado. Este exceso es absolutamente incompatible con esta causal de justificación. Por otro lado, hay razones consideradas procesales insuperables que van a impedir tener por concurrente la prescripción de la acción penal, bastando tener presente para ello que esta alegación ya fue hecha por la defensa del acusado durante la tramitación de este proceso, siendo rechazada. Por consecuencia, se trata de un punto, de una cuestión ya resuelta por una resolución judicial que está, por lo mismo, basada en autoridad de cosas juzgadas. Vuestra Señoría, más allá del tiempo transcurrido, el caso que hoy nos convoca es uno de homicidio, que ha llegado a esta instancia luego que, en el contexto de una tramitación, de una reclamación que formuló la familia de joven Alex Lemun ante el sistema interamericano de derechos humanos, como ha señalado el Ministerio Público, el caso número 12.880. Esta reclamación desembocó en un acuerdo por el cual el Estado de Chile asumió el compromiso de desarrollar una investigación con todas las garantías para todos los intervinientes. La investigación desarrollada por el Ministerio Público ha sido completa, exhaustiva, creemos, objetiva y sujeta al control del órgano jurisdiccional y de las defensas del acusado. El juicio oral que se inicia hoy es la parte conclusiva de este proceso y el compromiso que asumió el Estado de Chile. En resumen, señoría, el Estado de Chile solicita respetuosamente que en este caso se dicte una sentencia condenatoria en contra del acusado Marco Troye Heisen por ser el único autor responsable de la muerte del joven Alex Lemun Saavedra. Muchas gracias. Téngase presente. Se le da la palabra al representante de la familia Lemun Saavedra, los padres de Alex Lemun. ¿Quién va a ser? Gracias, su señoría, Sebastián Saavedra. Muy bien, su señoría, la muerte del hijo de mis representados, el adolescente Alex Edmundo Lemun Saavedra, de 17 años de edad, el 12 de noviembre del año 2002, a manos del funcionario Marco Treuer, constituye uno de los episodios más crudos de la transición democrática chilena y que marcó a fuego a toda una generación mapuche que buscó por todos los medios posibles, de parte del Estado de Chile, el reconocimiento de sus derechos políticos y territoriales. La respuesta del gobierno, en ese entonces Ricardo Lagos, fue brutal. La estrategia del gobierno frente al movimiento mapuche fue la represión, una fuerte represión de las comunidades movilizadas y el comienzo de la invocación de la ley sobre conductas terroristas y el derecho penal como primera ratio para aplacar las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche. La invocación de la ley antiterrorista y la protección irrestricta del gobierno a la industria forestal son los dos pilares fundamentales que contextualizan el asesinato del adolescente Alex Lemun Saavedra, la posterior denegación de justicia para su familia y el largo periodo de impunidad del que gozó su victimario. El asesinato fue ejecutado en las inmediaciones del Fundo Santa Alicia, ubicado al sur del río Mayeco, en la comuna de Angol, un predio explotado por Forestal Cresex, filial de Mininco, que era reivindicado, y hasta la fecha es reivindicado, por comunidades mapuches del sector. Tras la ocupación del predio forestal, el 7 de noviembre del año 2002, la concurrencia de carabineros al mando del acusado acá presente desbordó incuestionablemente la proporcionalidad y la racionalidad en el uso de la fuerza letal. En efecto, mientras los funcionarios policiales recibían piedras de parte del grupo de comuneros, a una distancia entre 70 a 100 metros, y ubicados en una loma del mismo sector que le daba plena visión y una distancia y altura que impedían cualquier tipo de defensa por parte de la víctima, cambió su munición desde perdigones de goma a perdigones de plomo, conociendo su letalidad
disparando en contra del adolescente, impactando una posta en su cabeza. Producto de esta acción, y luego de 5 días agonizando, la víctima fallece el 12 de noviembre del 2002. Estimamos que dada la posición del tirador, la imposibilidad de la víctima de ejercer cualquier tipo de defensa, un adolescente de 17 años, así como la absoluta seguridad en la ejecución del crimen, estamos frente a un delito de homicidio calificado ante un actuar sobreseguro o alevoso de parte del autor. Ahora bien, y pese a la inminente muerte que le esperaba al adolescente mapuche, el acusado Marco Treuer comunicó tanto a la Fiscalía Militar como a la Fiscalía Civil, mediante los partes policiales respectivos, la comisión de un eventual delito de maltrato de obra hacia carabineros. De este modo, y frente a la existencia de un mapuche herido de gravedad con un proyectil de plomo disparado por un funcionario de carabineros plenamente identificado, la investigación ante la justicia militar será acometida con el objeto de investigar una eventual comisión de maltrato de obra a carabineros. Con esto se inauguraba la estrategia jurídico-política o policial que marcará el futuro de las versiones de parte de carabineros cada vez que resultaba un joven mapuche herido. Esto es, justificar el actuar desproporcionado y brutal del Estado hacia los mapuches, culpando a las víctimas de su propia muerte. La postura de la jurisdicción civil lamentablemente no fue muy distinta. El Ministerio Público de la Araucanía del año 2002 jamás trató a Alex Lemun como víctima. De hecho, agrupó a esta investigación otras investigaciones donde el adolescente era imputado. Dudó siempre de la versión entregada por los comuneros que acompañaban al adolescente. Y más todavía insistió por todos los medios posibles en encontrar alguna evidencia que justificara o que respaldara la versión entregada por la policía militar. El 19 de noviembre de 2002, y solo a una semana de haber recibido los antecedentes como fiscal exclusivo para la investigación de la causa, el fiscal Luis Chamorro, quien también dirigía las investigaciones por ley antiterrorista en contra de los mapuches, se declaró incompetente para continuar conociendo y remitió todos los antecedentes ante la Fiscalía Militar. Así finalizaría la actuación de la institucionalidad civil para el esclarecimiento de los hechos. El desamparo judicial de la familia Lemun Saavedra era total. La investigación que desarrollará la justicia militar no será sino una simple formalidad, condenada de antemano a ser infructuosa, y posteriormente se dictaría el sobreseimiento. Ahora bien, este sobreseimiento, dictado en el proceso 233-2002 de la Fiscalía Militar, a partir del cual se impidió la continuación del proceso penal, no es más que producto de la denegación de justicia condicionada por la falta de imparcialidad e independencia y de las garantías más básicas hacia las víctimas por parte de la jurisdicción militar, tal como ya lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe 31-2017, y el cual ha sido aceptado por parte del Estado. En efecto, la carencia de imparcialidad, la falta de voluntad real por esclarecer los hechos y de sancionar a los responsables en la muerte del adolescente Alex Lemun es ostensible. Cuando el 9 de agosto del 2003 la Corte Marcial procedió a revocar el auto de procesamiento, no indicó ni un solo argumento, ni un solo argumento. Pese al cúmulo de antecedentes que establecían de manera clara la participación del acusado Treuer, pese a un certificado de función que señalaba que la herida era de tipo homicida, la Corte Marcial impidió el desarrollo de cualquier tipo de investigación. El proceso penal, en definitiva, fue cercenado. El sobreseimiento temporal de la causa tuvo como fundamento legal que no resultaba completamente justificada la perpetración del delito. ¿Cómo es posible que un caso de homicidio, con una posta encontrada en el cráneo de un adolescente, teniendo identificado al autor del disparo, cualquiera sea la justificación o cualquiera sea la discusión de la calificación jurídica, el caso no haya seguido adelante porque no se encontraba establecido, según la Corte Marcial, la existencia del delito? Bueno, porque este sobreseimiento temporal precisamente fue dictado por un tribunal que no respeta las garantías básicas del debido proceso, como son la de un tribunal independiente e imparcial. La resolución de la justicia militar, en base a la cual la defensa apoya su solicitud de prescripción, es una resolución declarada internacionalmente como infractora y vulneradora de los derechos fundamentales del adolescente Alex Lemun y de su familia. De este modo, únicamente es posible dar lugar a lo pedido por la defensa en relación a la prescripción, afirmando la legitimidad del sobreseimiento temporal dictado en la justicia militar,
La contabilización del plazo por parte de la defensa lo determina en base precisamente a la resolución dictada por el Tribunal Militar de Valdivia. Se pretende, por lo tanto, dar efectos jurídicos de la mayor relevancia a una resolución dictada por un tribunal que no es independiente, que no es imparcial, que no es competente y que infringe el derecho al juez natural. Es decir, para que la solicitud de la defensa de la prescripción necesariamente se debe dar eficacia jurídica a una resolución que ha sido declarada por los organismos internacionales de derechos humanos como una grave infracción a los derechos de mis representados. A mayor abundamiento, no es posible dar lugar a la prescripción, puesto que no se puede considerar que la prosecución del proceso sea paralizado mientras no sea un tribunal competente, independiente e imparcial el que, previo a una investigación racional y justa, determine las responsabilidades penales, más todavía cuando mis representados han ejercido una acción ante el tribunal o ante los organismos internacionales de derechos humanos, el que fue finalmente acogido, como ha ocurrido en la especie, y como ya lo ha determinado la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco en causa rol 421-2019. Y es que los padres de la víctima, don Edmundo Lemun y doña Sonia Saavedra, tal como lo ha señalado el fiscal, han ocupado más tiempo de su vida en buscar verdad y justicia que el tiempo en que pudieron disfrutar a su hijo Alex. Durante largos 19 años, casi 19 años, han buscado la justicia que el Estado de Chile no ha sido capaz de entregarles. En definitiva, mediante el presente juicio se espera poner término jurisdiccional a un caso de alto interés, tanto para la familia Lemun como para todo el pueblo mapuche, y que mediante una sentencia definitiva se establezcan las responsabilidades penales dentro de un debido proceso. Para lograr este objetivo, propio de cualquier Estado de Derecho democrático, fue necesaria, sin embargo, la activa participación de organismos internacionales de derechos humanos, como es la Comisión Interamericana. Lamentablemente, el Estado de Chile ha sido incapaz de procesar institucionalmente la investigación y sanción del homicidio de un adolescente mapuche, anteponiendo intereses como la seguridad pública o el negocio forestal en desmedro de aquellos que mayor protección requieren, como son las comunidades mapuche históricamente postergadas de la justicia social más básica. Esperamos que en esta nueva oportunidad, frente a un tribunal competente, independiente e imparcial, se impongan las penas proporcionales a la gravedad de los hechos cometidos y que permita, casi tras 2 décadas de búsqueda de justicia, que se sancione al autor del homicidio del adolescente Alex Lemun Saavedra y que se impongan las penas que fueron solicitadas por esta parte en la respectiva acusación particular. Señor presidente, le concedo finalmente la palabra al acusador Instituto de Derechos Humanos, señor Rabanal. Lo escuchamos al mismo tiempo. Gracias, señora presidenta. Magistradas y magistrados, comparece el Instituto Nacional de Derechos Humanos a este juicio oral como interviniente en el ejercicio del mandato de protección de derechos humanos de los habitantes del territorio de Chile, mandato legal otorgado por la Ley 20.405 a esta institución autónoma del Estado. Y este es un grave caso de derechos humanos, ¿qué duda cabe? Estamos hoy finalmente en un juicio oral y público, después de tanto tiempo, solo gracias a la perseverancia de la familia Lemun, que levantó sus demandas de justicia para Alex en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, interpelando al Estado de Chile, instancia en la que se abre desde 2017 una nueva senda de búsqueda y que se construye en un pilar fundamental. ¿Cuál es este pilar? El reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado de Chile, el reconocimiento del Estado de Chile de que violó derechos humanos y que fue consignado en el acuerdo de cumplimiento en los siguientes términos. El Estado reconoce los hechos que señala el informe de fondo número 31-2017, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y reconoce su responsabilidad internacional por la violación a los derechos humanos que derivaron de esos hechos, en perjuicio de Alex Lemun y su familia. Magistradas y magistrados, el Estado de Chile reconoció responsabilidad internacional en este caso, y eso es un hecho ineludible, que no se puede ignorar, pues determina e incide necesariamente en las decisiones de UCIAS, y que deberán sortear en todo momento la tentación del camino fácil que conduce a la impunidad, violentando, por cierto, el derecho a la tutela judicial efectiva, y en cambio deben atender al cumplimiento de estándares de derechos humanos, derecho vigente y aplicable conforme al artículo 5º, inciso 2 de la Constitución de la República.
Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, cuya aplicación previa es la que ya nos condujo a este estado de cosas. A riesgo de obviedad para este tribunal, recordamos que las violaciones a los derechos humanos son conductas que atentan contra los derechos fundamentales del ser humano, realizadas por agentes del Estado, valiéndose de dicha calidad. Y para el derecho internacional de los derechos humanos, la calidad de agente del Estado es relevante, por cuanto la finalidad de la función pública en el marco del Estado de Derecho es precisamente la protección de los derechos de las personas y no su vulneración. De allí que la violación a los derechos humanos tiene una gravedad que trasciende a los delitos comunes. Ningún órgano del Estado, ningún funcionario público puede violar los derechos humanos. Y es aquí donde decimos a Usías, estará presente también la tentación a la cual no deben ceder y que es la de aplicar herramientas que en definitiva importan la imposición de una sanción meramente nominal, un simple llamado de atención, cuestión que de ser oída importaría la ausencia de sanción efectiva y proporcional, que no es otra cosa que una nueva forma de impunidad, un incumplimiento de la obligación de sancionar, vulnerando de paso también el derecho de las víctimas sobrevivientes al acceso a la justicia y la protección judicial, y que dañarían una vez más su integridad personal. Magistrados y magistrados, aquí escucharán a la defensa en múltiples alegaciones que buscan bajarle el perfil a las acciones del acusado, insistiendo en que se trata de un delito común, pero ello, Usías, no amaina el carácter de una grave violación de derechos humanos, lo que resulta concluyente del propio reconocimiento de responsabilidad internacional que ha realizado el Estado de Chile a raíz de los hechos que ustedes conocerán. Este no es un homicidio en que el perpetrador es un civil que mata a otro en una riña con ocasión de un robo o alguna otra circunstancia. Es un homicidio calificado en que el sujeto activo es un funcionario del Estado que abusó de su poder, de las oportunidades y de los medios que se pusieron a su disposición para la función encomendada y que no era para la comisión de delitos. En razón de ello, magistradas y magistrados, en la secuela del juicio insistiremos en recordar la calidad de funcionario público del acusado para dejar de manifiesto que cuando una sociedad otorga a los agentes del Estado ciertas facultades, como el monopolio del uso de la fuerza, lo es para dar protección y seguridad a la sociedad y no para afectar a quienes deben proteger, y es por ello que las sanciones deben ser severas. Así nos aproximamos entonces a la calificación jurídica que ha realizado este interviniente y que corresponde a la de homicidio calificado en las antípodas, ¿cierto?, de la propuesta de la defensa de falta de participación en base a la duda probable. Entre lo correcto y lo incorrecto, magistradas y magistrados, a veces la línea divisoria es clara. Se reconoce al verla. Como ya la reconoció el fiscal militar, que el 29 de agosto de 2003 dictó un auto de procesamiento en contra del mayor de la primera comisaría de Angol y que a consecuencia de ello decretó su prisión preventiva. ¿No debemos tratar esto con ligereza? Un adolescente de 17 años está muerto y el acusado le quitó la vida. Y creemos que eso no está en discusión porque es cuestión que emana de los peritajes practicados a la época de los hechos, que son coincidentes con nuevos peritajes, emana de las y los testigos que escucharán y de la propia declaración del acusado, que podrá adornarla una y mil veces, pero no podrá cambiar los hechos, porque los hechos carecen de juicio moral, establecen lo que es. Simplemente son Usías, el día de los hechos, desde que los funcionarios de Carabineros fueron atacados con piedra hasta que el acusado percuta el disparo que mata a Alex Lemun, no solo transcurrió un espacio de tiempo, sino también distancia que aleja a los funcionarios del grupo y adicionalmente, paulatinamente, se produce un posicionamiento de estos funcionarios a mayor altitud respecto del mismo grupo. A medida que la distancia y diferencia de altitud se acrecienta, disminuye el riesgo a la integridad del acusado y sus acompañantes. Y a pesar de que tiene mayor visibilidad desde ese lugar, nadie vio armas, nadie vio fogonazos de disparos. ¿Y cuál fue la decisión del acusado? Cuando estaba a menor distancia, utilizó munición de goma no letal. Y en cambio, llegaba un momento, situado ya en lo más alto de la loma, cuando estaba seguro, donde ni siquiera podía llegar con precisión una piedra,
donde pudo dar la vuelta y seguir caminando hacia el vehículo que los esperaba, decide incrementar el riesgo hasta hacerlo letal y cambió la munición de su arma de servicio, que portaba a munición de plomo. Estando en lo alto de la loma, cuando no se aventuraba ningún riesgo, el acusado se aprovecha de las oportunidades materiales que le otorga su mejor posición y distancia para actuar en contra de la víctima, quien se encontraba objetivamente en indefensión, porque reiteramos, nadie vio armas, ni fogonazos de disparo, y conforme los peritajes practicados a la víctima, esta no percutó armas. Y claro, entre un sujeto armado y otro desarmado, por cierto que es dable afirmar que el segundo se encuentra objetivamente en indefensión. Así, todo lo anterior resulta demostrativo de que el acusado, y parafraseando a Amir Puig, excedió el tope máximo de la norma de cuidado, es decir, obró fuera de los márgenes del riesgo permitido, porque claramente obró fuera de los márgenes del empleo de la fuerza legítima permitida a los funcionarios policiales y lo realizó abusando de su cargo. Objetivamente, aquí la conducta ilícita se realiza en tal condición porque en la medida en que el cargo y las funciones ponen al sujeto en mejor posición para cometer el delito, por ejemplo, por los medios especiales con que cuenta para desempeñarse, en circunstancias en que la mejor posición se ha establecido con fines legítimos, no delictivos, la sola comisión en esa mejor posición, su aprovechamiento delictivo resulta abusivo, como lo afirma el profesor Héctor Hernández. Entre otras cosas, y cuando se develen los hechos ante Usías y el acusado no pueda desligarse de la acción matadora, escucharán a la defensa decir que ello no es más que consecuencia de haber obrado con celo de justicia. Magistradas y magistrados, solicitamos desde ya ponderar con la mayor atención y cuidado los llamamientos explícitos o implícitos que durante la secuela del juicio irán haciendo la defensa en cuanto a que habría actuado en circunstancias tales que no le era humanamente posible determinarse de acuerdo a lo dispuesto en derecho. Harán alusión al conflicto del Estado con el pueblo mapuche, con el afán de crear sustento al sentimiento de que el ordenamiento jurídico no exige conductas heroicas por estar dictado para los hombres. El sentimiento de que el acusado, dado que se encontraba en una comunidad mapuche, no podría haber actuado de un modo distinto que lo hizo. Sin embargo, magistrado, como señala Sáenz Cantero, una cosa es este sentimiento y otra muy distinta, la idea de hacer de él un principio jurídico y tratar de aplicarlo como solución a las situaciones de hecho presentadas. Finalmente, Usías, cuando las alegaciones de la defensa que hemos venido comentando develen su inconsistencia, escucharán alegaciones que pretenden instalarlas a ustedes en un escenario complejo, aquel en que deberán decidir la forma en que se resuelve el caso sin incurrir en responsabilidad internacional del Estado nuevamente. Se trata de la prescripción. Bastaría señalar, tal como lo han expuesto quienes me precedieron, de que esta situación ya ha sido latamente discutida y rechazada en distintas instancias, tanto en juzgados de garantía, corte de apelaciones, incluso estas alegaciones han sido conocidas de alguna manera en la Corte Suprema. Pero la cuestión es clara, ya que esta cuestión ya fue filtrada por la Corte Suprema cuando remitió los antecedentes al Ministerio Público, porque de lo contrario sería afirmar que el Pleno de la Corte Suprema y sus acuerdos es realmente una cuestión ociosa, que ordena poner en movimiento a todos los operadores de justicia sabiendo que es una cuestión en la cual ya operó la prescripción. Para Javier Wileman, no es casual, y refiriéndose a este caso en particular, no es casual que la Corte Suprema haya reaccionado exactamente del mismo modo en que reaccionó al caso Almonacid, cuando conoció del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Pleno de la Corte Suprema consideró así que, pese a las diferencias de los casos, se trata del mismo problema, exclusión de denegación interesada de justicia, y dispuso exactamente el mismo remedio que en el caso Almonacid, lo que confirmó explícitamente la inaplicabilidad del sobreseimiento definitivo por prescripción.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara también en el caso Bulacio versus Argentina, pero creemos que la lápida a la argumentación de la defensa la pone el caso Albán Cornejo y otros versus Ecuador del año 2007. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que insistentemente durante todas las audiencias ha esgrimido la defensa es que se trataría de un delito común y que por tanto no es un delito de lesa humanidad y en consecuencia las alegaciones de prescripción deben ser atendidas. Pues bien, magistrados y magistradas, el caso Albán Cornejo versus Ecuador se trata de un delito de negligencia médica, en el cual hubo un sobreseimiento por prescripción. ¿Y qué es lo que dijo la Corte Interamericana a este respecto? Sin perjuicio de lo anterior, la prescripción de la acción penal es inadmisible e inaplicable cuando se trata de muy graves violaciones a los derechos humanos en los términos del derecho internacional. En el presente caso no opera la exclusión de prescripción porque no se satisfacen los supuestos de imprescriptibilidad reconocidos en instrumentos internacionales. Por eso es que insistimos, magistrado, en que este es un grave caso de derechos humanos y no resulta relevante entonces las alegaciones de la defensa en que se trataría de un delito común. Finalmente, voy concluyendo, señora presidenta, en señalar que, abonando a las consideraciones que ya han sido discutidas en orden a que no puede considerarse paralizada la prosecución de este proceso, pues esto es así porque la pretensión de castigo siguió siendo ejercida y es dable señalar que en la especie opera la teoría de la doble subsunción. En este tipo de delitos corresponde al mismo tiempo a ilícitos del ordenamiento interno e ilícitos del nivel internacional, por lo que la activación del mecanismo internacional de protección de derechos humanos y el intento para que el caso no quede en impunidad debe considerarse como una forma de proseguir la acción. A consecuencia de las alegaciones vertidas y haciendo partes aquellas que se han plasmado por quienes me precedieron, solicitamos entonces que se condene al acusado del modo en que se encuentra peticionado en nuestra acusación, a la cual nos remitimos por economía procesal. Gracias, magistrado. Bien, señor presidente. Pero yo darle la palabra a la defensa, voy a dar a conocer lo que contiene la autoapertura en su cláusula quinta, ¿ya? En relación a lo que ocurrió en esa audiencia. Dice así que la defensa del acusado opuso excepción de previo especial pronunciamiento en el artículo 264, letra D del Código Procesal Penal, la que consta haber sido resuelta en el registro de audio. Además, opuso la excepción del artículo 264, letra E del Código Procesal Penal, fundado en la prescripción, quedando la resolución de la cuestión planteada para la audiencia de juicio oral. Asimismo, la defensa esbozó sus argumentos de fondo para la audiencia de juicio oral, señalando que alega, en primer lugar, la falta de participación del acusado conforme a la tesis de la duda probable. Segundo, la concurrencia del eximiente de responsabilidad penal del artículo 10, número 10 del Código Penal. Tercero, la prescripción de la acción penal. Cuarto, que procedería una recalificación en la figura de cuasi delito concurriendo atenuante para la determinación de la pena. Se ha leído a fin de evitar cualquier nulidad procesal. Bien, ahora le damos la palabra a la defensa. ¿Qué abogado va a exponer? Bien, lo escuchamos, Jaime. Gracias. Muchas gracias, señoría. Otras señorías. El día 7 de noviembre de 2002, don Marco Troyer salió de su unidad a cumplir una orden superior. Ello en el marco de una medida de protección dispuesta por el Ministerio Público para el Fundo Santa Alicia. En el cumplimiento de su deber, fue atacado por un grupo de comuneros mapuches que ocupaban el predio, debiendo asumir la defensa tanto propia como la de sus subordinados, y en una actitud en la que en ningún momento quiso matar ni lesionar a nadie. Hemos debido enfrentar una acusación basada en una investigación plagada de falencias, vacíos y contradicciones, algunas enormes. En este escenario, el rol del acusado, de lo que hará en esta audiencia, será trascendental para la resolución del juicio. ¿Por qué decimos esto?
Porque en este escenario, el camino que ha decidido nuestro representado e informado a estos defensores será el que permita al tribunal arribar a la verdad y a establecer los hechos tal como ocurrieron. Colaborará sustancialmente con el pleno esclarecimiento de los hechos, de manera que este tribunal pueda adquirir la necesaria convicción y pueda resolver conforme al mandato de la Corte Suprema, como en derecho proceda o corresponda. Así lo dijo la excelentísima Corte cuando ordenó instruir esta causa. Esta defensa le dejará la palabra a nuestro representado, anunciándole que él hará uso de la palabra. Muchas gracias, eso es todo. ¿Tiene presente? Bien, propongo hacer el receso de la mañana ahora, entonces, para no cortar después la declaración del imputado, como lo ha anunciado su abogado. Bien, ¿alguna acuerdo, solicitud previa? Bien, ¿están de acuerdo? Bien, son 20 van a ser 20 para las 11. A las 11 regresamos a sala. Bien, rige el receso.